médico clínico de medicina naturista regenerativa y ortomolecular franco-argentino. Es licenciado en Medicina de España, presidente de la Asociación Civil Internacional de Medicina Naturista Tradicional y Complementaria. Es asesor científico de la Unión Vegana Argentina. Hoy nos trae una ponencia que justamente era lo que les hablaba hace un ratito. Principios activos naturales de la trofología vegana. Así que les pido un fuerte aplauso al doctor Claudio Esteve Dulin. Adelante. Placer. Todo suyo. Vamos a hablar de trofología, que es todo un área de nutrición que tiene que ver con no solamente las propiedades nutritivas que puede tener un alimento, ¿no? Sino además cómo puede utilizarse ese alimento como remedio, si queremos decirlo, o en medicina natural, ¿sí? Eso es la trofología. La utilización, por ejemplo, de limón para tratar alguna patología, ¿sí? O, por ejemplo, de naranjas o de cualquier alimento, de papas o de quinoa o de cualquier alimento que querramos elegir, la trofología va a ir en ese sentido. La estrategia de la OMS, eso lo voy a nombrar nada más, es introducir en los países miembros la medicina natural en los sistemas de salud. Obviamente insta, pero no todos los países quieren adoptar la medicina natural o naturista, ¿no? De todas maneras se extendió, era hasta 2023, se extendió hasta 2025 con una sede en India en este momento. ¿Cuál es la base fundamental de la terapéutica naturista en general? Es lo que el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, llamó natura medicatrix. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que natura medicatrix era el verdadero médico, que los médicos técnicamente podemos ayudar a los pacientes, guiarlos, enseñarles conductas, pero que la naturaleza es la que se cura a sí misma, dependiente de lo que se llama energía vital, que es el principal componente de los alimentos en general, especialmente vivos, crudos, ¿no? Cuando cocinamos los alimentos ya dejan de tener la mayor parte de energía vital que puedan tener. Prana, lo podemos llamar prana, chi, ka, pua, ¿no? Ki, un montón de nombres. En todas partes del mundo se vio esta energía vital. Bueno, tal vez el principal aforismo es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, pero el más cercano a la trofología es lo que mantiene la salud, cura la enfermedad, ¿sí? Y bueno, el de abajo es lógica pura, ¿no? Hacer lo contrario de lo que se hizo para enfermarse, que es lo que no se hace habitualmente ahora. Un poquito, ¿cuáles son las...? Si bien traje que es un poquito viejito para comparar con la actual situación. En general, las enfermedades del corazón, primero en 2005, ahora también. El cáncer, segundo en 2005, ahora ya no. Está la diabetes y el derrame cerebral, ¿no? El ACV. Y generalmente el cáncer pasó a cuarto lugar, pero igual son números muy, muy grandes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la salud humana? Bueno, el medio está contaminado, ¿sí? El medio ambiente donde en general la mayor parte de la humanidad se está moviendo tiene presencia de lo que vamos a llamar xenobióticos, que son partículas tóxicas que van a hacer, digamos, mella en el organismo, ¿no? Van a activar fundamentalmente lo que podemos llamar digamos, radicales libres, ¿sí? En general se va a tratar de químicos, plásticos, obviamente algunos transgénicos, sustancias químicas como, siempre hablamos del glifosato, ¿no? Hay un trabajo muy lindo de Seralini respecto de la carcinogenicidad de la soja transgénica combinada con glifosato, ya es material médico internacional. Los alimentos acidificantes y obviamente todos los alimentos putrefactivos en general, incluyendo carnes, bueno, alimentos asados, quemados y demás. Y en general lo que ya conocemos, ¿no?
el abuso de sal, el sedentarismo, bueno, las drogas, el tabaco, el abuso de alcohol, el sobrepeso, perímetro de cintura, digamos, el consumo de hidratos de carbono de alto índice glucémico, que son los refinados, ¿no? En el veganismo, en el vegetarianismo es muy importante utilizar también, más allá de que se hable de alguna harina o de algún cereal, utilizar siempre harinas que no sean refinadas industrialmente. Siempre convienen las harinas integrales, en todo caso. O los cereales integrales igual. Lo mismo ocurre con el arroz, etc. Incluso hay trazas en los alimentos orgánicos, ya descubrido hace muchos años, es un artículo muy viejo, pero sigue siendo igual. Incluso en alimentos orgánicos y veganos puede haber trazas de fitoquímicos todavía. Una cosa es la traza y otra cosa son concentraciones muy grandes, obviamente, que se pueden ver y que lo que van a hacer, van a entrar, digamos, en el cuerpo. Esto es muy resumido, ¿no? En fluido intersticial y luego pasar a sangre, con lo cual se desparraman por todo el organismo, ¿sí? Van a afectar, bueno, obviamente a nivel celular, produciendo un daño celular. Fundamentalmente el daño celular se va a ver reflejado por esto que yo llamaba radical libre, que es una molécula que... Estos químicos lo que hacen es, por ejemplo, dos radicales libres típicos, que son oxidrilo y oxígeno, que pierden un electrón de superficie. Entonces, cuando toma contacto con cualquier célula del cuerpo, le dice, a mí me sacaron un electrón, dame uno, ¿sí? Y entonces generan lo que se llama estrés oxidativo, que es como una acción en cadena, ¿no? Una reacción en cadena, en donde se inflama todo el organismo, fundamentalmente con afectación del ADN y también del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el que guarda la mayor parte de la memoria, digamos, genética de la humanidad. Por ejemplo, hicieron un estudio en 3.000 mujeres al azar de todas las razas en Nueva York y descubrieron que todas venían de la misma madre de hace 60.000 años. Es un estudio científico que demostró eso, ¿no? Con lo cual, el daño en el ADN mitocondrial es transmisible también a otras generaciones, ¿no? A los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera. Así que es muy peligroso, digamos, que no hagamos nada en contra de ese estado, que inicialmente puede ser una adaptación, o sea, el cuerpo tiene una tolerancia, una tolerabilidad a cualquier veneno, a cualquier xenobiótico, ¿sí? Pero después puede llevar a, bueno, una lesión que aún puede ser reversible ya en una segunda etapa, y finalmente, bueno, para llegar a la última etapa, que es una lesión irreversible, hay que hacer mucho, ¿no? Hay personas que fuman toda la vida, por ejemplo, y aún están en una lesión reversible. El cuerpo aguanta muchísimo las toxinas, hasta que, bueno, no puede más. Acá tenemos, por ejemplo, una muestra de tejido. Esto es de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad de la UNT. Un tejido normal, vitalizado, vital, y un tejido acá desvitalizado. Se ve, esto se llama cromatina, que es digamos, el conjunto de ADN que puede haber en una célula. Fíjense la diferencia de colores y de vitalidad. Y eso que esto es un tejido aún vivo, ¿sí? Muchas personas pueden estar viviendo en situaciones similares, ¿eh? Y la persona se siente cansada, débil, sin fuerza, no tiene ganas, tiene pérdida de estado de ánimo, etc. Entonces lo que vamos a apuntar hoy, cuando hablamos de trofología, es a buscar lo que se llama normalidad vital o también llamado ortobiosis, ¿sí? Que normalmente nos llevaría, en condiciones normales, a vivir entre 6 y 7 años el periodo de crecimiento. El periodo de crecimiento del ser humano es de 21 años. Si lo multiplicamos por 6, es una prueba esto. Bueno, estaría ahí entre 6 y 7, bueno, iríamos entre 120 y 140 años, que es más o menos lo que se vive en las blue zones, ¿no? En las zonas azules que hay en el mundo.
particularmente Cerdeña, Costa Rica, está California, Okinawa y los Unzas, ¿no? ¿Sí? En las montañas del Cáucaso. Viven 140, 130 normalmente y generalmente muy sanos y fuertes, ¿no? Obviamente que son generalmente pueblos agricultores con una muy buena cultura agrícola. Entonces, en terapéutica naturista vamos a ver que el ejercicio es algo muy, muy importante en general, con una buena nutrición. Eso nos va a dar diferencias entre edad biológica y cronológica. Por ahí, en estas personas, por ejemplo, en los Unzas, una mujer a los 60 es normal que quede embarazada, ¿sí? Con lo cual, bueno, no coincide la edad cronológica con la edad biológica. Pero bueno, es porque evidentemente tienen una buena calidad alimentaria, un buen estilo de vida. Y es uno de los lugares donde se obtuvo por primera vez el kefir, el probiótico tan importante, que ahora dicen que no es probiótico. Bueno, sí, he tenido algunas discusiones académicas sobre eso, pero sí, para mí es el mejor probiótico del mundo. Hay algunas áreas como dentro de la trofología, como la nutrigenómica y la nutrigenética. Y dentro de esto, de la nutrigenómica, vamos a ver lo que es la dieta general, los alimentos funcionales, la nutrición personalizada, que es lo que ocurre habitualmente en un consultorio con un nutricionista, con un médico nutricionista, y lo que falta hoy en la actualidad, o lo que estamos haciendo hoy acá, que es la nutrición comunitaria. O sea, informar a la población sobre pautas dietarias que, bueno, en general los gobiernos no lo hacen o se hace menos de lo necesario para, digamos, llegar a la mayor parte de la población en general. Un poquito se hablaba de los medios, son muy importantes los medios de comunicación en eso. A nivel celular, y esto no tenemos mucha conciencia que es así, necesitamos básicamente 10.000 compuestos. O sea, 10.000 compuestos. A veces hablamos, no, vitamina B12, hierro, calcio, zinc y, bueno, potasio, digamos. No, sí, bueno, pero hace falta 9.983 más, ¿sí? Y esos compuestos, si no tenemos estos 10.000 compuestos, no vamos a poder generar las hormonas, las proteínas, las enzimas y todo lo que hace falta en el organismo para que pueda estar sano, fuerte, obviamente, ¿no? En general, estos principios activos y estas sustancias van a ser las vitaminas, los aceites volátiles, también pueden ser aceites esenciales, por ejemplo, de flores y demás, los ácidos orgánicos, los alcaloides, que generalmente son antioxidantes, el almidón. Hoy se hablaba un poquito del almidón también. Hay un estudio muy lindo sobre el almidón que hizo la Universidad de Sydney, de Londres y de Barcelona, las tres juntas, que demostró que el ser humano se hizo inteligente por el consumo de almidones de alta calidad, no por el consumo de carne. No, porque cazábamos mamuts y entonces como cazábamos mamuts y la carne se digiere más tiempo, eso hizo que en realidad jamás, prácticamente, creo que el mamut y el ser humano no se cruzó nunca. Y esa charla, esa discusión la tuve con un antropólogo encima, o sea, pero me parece que el mamut y el ser humano se cruzaron en las Galápagos nada más. En general eso es como una falacia cultural, pero sí a partir de la agricultura es donde el ser humano empezó a desarrollar su cerebro en forma más seria, digamos, ¿no? Bueno, antraquinonas, también azúcares, flavonoides, todos antioxidantes y minerales. Entonces, cuando hablamos de antioxidantes, bueno, van a estar presentes dentro del organismo y algunos que fabricamos nosotros. Por ejemplo, ¿qué vitamina fabricamos nosotros? Bueno, la vitamina D, por ejemplo, que en contacto con el sol nosotros fabricamos. Esa es una vitamina endógena, ¿sí? Y fabricamos también vitamina C, pero perdimos esa cualidad por haber sido frugívoros.
Por ejemplo, un perro de 40 kilos genera 4 gramos por día de vitamina C. Con lo cual un ser humano de 70 kilos debería generar 7 gramos por día. Si fuéramos frugívoros, consumiríamos más o menos esa cantidad de vitamina C. Hoy hicieron una pregunta sobre vitamina C y va en esa línea. Más o menos gramos por 10 kilos de peso. Para tener adecuada cantidad de colágeno, estar fuerte, que los ligamentos estén bien, los músculos también, etc. Todas esas investigaciones van en forma muy avanzada en el área de medicina ortomolecular. Y los exógenos son los que ingerimos por fuera, que nos producimos, ¿sí? ¿Cuál sería uno, por ejemplo? De las vitaminas sería... Claro, por ejemplo, la vitamina E, la C, claro, exacto, porque fabricamos muy poquito. Muy bien, ya se ganó el... Se acabaron los premios, ¿no? Los indiscutidos son el magnesio puntualmente, el procaroteno de la zanahoria en general, el aloe vera, que bueno, ya viene de la medicina egipcia antigua. Vamos a ver muchas propiedades del aloe hoy. Bueno, la vitamina C, la E en dosis un poquito más altas, el glutatión, el ubiquinol 10, que después se transforma en coenzima Q10, la cúrcuma, que hoy hubo un debate muy importante sobre cuál era el antioxidante de la cúrcuma, muy difícil todo. Y bueno, el azafrán, que vamos a ver algunas propiedades, y la manzana, que contiene algunos principios activos muy importantes para la salud. De los minerales, bueno, zinc, magnesio, y bueno, de vitaminas, puntualmente el complejo B, que es muy importante, muy importante en la dieta vegetariana. En general, todo el complejo B, de la B1 hasta la B22, de todo un rango. Siempre hablamos de B12, pero en realidad son un montón. Bueno, hierbas y extractos antioxidantes, ya los conocemos todos: ginkgo biloba, ginseng, colina, jengibre, guayaba, espirulina, clorela, hongos, brotes germinados y algunos aceites esenciales. Esto es muy técnico porque los principios activos se van a llamar así: heterócidos, flavónicos, polifenoles, terpenoides y alcaloides. En general son los antioxidantes que nunca vemos en un alimento saludable, porque vemos, por ejemplo, qué sé yo, un brócoli y decimos, bueno, el brócoli hace bien a la salud. Pero el brócoli hace bien a la salud, ¿por qué? Porque tiene vitamina E, porque tiene polifenoles, ¿sí? Y porque tiene alcaloides, porque tiene un montón de sustancias, como tiene fibra dietaria, tiene vitamina C y tiene, por ejemplo, digamos, clorofila, un montón de cosas. Son los principios activos que están también, o algunos fitoquímicos que están dentro de esos alimentos, los que le dan el valor. Y las vitaminas en general se van a dividir en las hidrosolubles y las liposolubles. Las dos liposolubles únicamente, la vitamina E y la vitamina D, ¿sí? La vitamina solar, etc. Antioxidantes, ya los dijimos, un poquito, vamos a renombrar la clorofila y algo que se preguntó hoy, que es el omega 9. Hay algo muy interesante entre la dieta antigua y la dieta actual, y que es un problema enorme para la humanidad, que es la diferencia que hay entre omega 3 y omega 6. Una dieta más antigua, sigo campesina, tenía una paridad de omega 3 y omega 6 de 1 a 1. Y la dieta actual tiene 1 de omega 3 por 20 de omega 6. ¿Sí? Porque son alimentos procesados que han perdido omega 3 y eso genera un importante nivel de inflamación en el organismo que lleva a muchas enfermedades. Así que importante saberlo. Muy importante la pregunta de hoy sobre omega 3, que bueno, tiene que tener hay que prestarle atención y decir, bueno, ¿qué uso? ¿Semillas de chía, semillas de lino, o aceite de lino, aceite de chía, etcétera? Aceite de oliva. En general, bueno, las principales en el organismo humano, la A, la B, bueno, las que ya sabemos. Hablamos mucho de la K hoy, ¿sí? Después hay otras como la rutina, que es muy buena para la piel, o la vitamina H, que es la biotina, muy conocida ya para, por ejemplo, para hacer crecer mejor el cabello, para la salud intestinal y demás.
Vamos a ir con la B1, la carnitina. ¿A cuántos de ustedes en un laboratorio le dijeron que tenían mal la carnitina? ¿A ninguno? No. Qué bueno. Pero suele ocurrir, creo que es la primera vez que nadie levanta la mano por la carnitina, porque suele pasar, pero bueno, por una cuestión de... Y entonces dicen, bueno, eso es porque no comes carne. ¿Sí? Bueno, porque carnitina suena a carne, no tiene nada que ver. También lo genera, la B1 la genera, se llama hormona antineurítica. Es muy importante para manejar los niveles de estrés. ¿Sí? Por ejemplo, va a estar presente en la levadura de cerveza. ¿Sí? La levadura de cerveza presenta casi todo el complejo B. Pero bueno, cualquier debilidad muscular, cardíaca y demás. La B2 es la cianocobalamina, pero también la metilcobalamina, la hidroxicobalamina y otras cobalaminas activas. Bueno, obviamente dentro del reino vegetal, como decíamos antes, el cuerpo humano las va a fabricar siempre y cuando se pueda producir una adecuada fermentación, tener una buena flora intestinal y no estar en contacto con pesticidas. Tendremos que estar consumiendo alimentos orgánicos básicamente. De hecho, los dos principales bioquímicos prácticamente del mundo, Blanco y Strayer, afirman la producción de B12 activa a nivel intestinal, ¿sí? En el organismo humano. Pero bueno, también después se comenta, no, lo que pasa es que se produce en el colon, con lo cual no es absorbible. Bueno, habría que preguntarle a los gorilas si están anémicos o si van a la farmacia a comprar B12 y están anémicos por el déficit de B12, que son el animal que más se nos parece y que tiene una dieta muy similar a la nuestra. Entonces sí que es hidrosoluble. En otras ponencias yo hablé de una fuente vegetal muy importante porque se dice que no hay fuentes vegetales. Sí hay fuentes vegetales. La principal fuente vegetal es el alga nori coreana, que tiene dosis vegetales, digamos, que podrían utilizarse como dosis diaria, ¿no? Bueno, tiene su dificultad porque culturalmente no está en cualquier lado, nadie sabe cómo prepararla y en qué condiciones esa B12 está activa y en cuáles no. Si se cocina mucho, poco, cruda, etc. Con lo cual, bueno, en general se recomienda la suplementación en la dieta vegana por la situación actual ambiental del ser humano en la ciudad. El ácido orótico, la vitamina B13, que tampoco se habla mucho, muy importante para la generación de ácidos nucleicos. Abunda mucho en las raíces, generalmente, la B13. ¿Sí? Y no, en general de esta no se habla nunca. De la B15 tampoco, que es el ácido pangámico. Está mucho en el arroz integral, cereales integrales, por ejemplo, levadura de cerveza, semillas de sésamo, semillas de calabaza. ¿Alguien consumió semillas de calabaza? Sí. En general para desparasitación, más que para consumo general o porque les gusta. En los licuados. Son ricas, sí. Tostadas. Ahí va. La vitamina B17 o la de trile, que en una época en Estados Unidos se la había declarado una vitamina anticancerígena y que se decía que estaba en el carozo del damasco. Y entonces todo el mundo empezó un comercio del carozo de damasco y todo el mundo empezó a correr detrás de consumir la semilla de damasco que está dentro del carozo, pero bueno, resulta que la semilla es tóxica. ¿Sí? Entonces, bueno, había todo un tema. Y suele pasar también con las recomendaciones sobre semilla de palta, ¿sí? Que en el medioevo, en la Edad Media, se usaban para matar a las ratas, por ejemplo. Y hoy se indica para, digamos, rallar en la ensalada, para consumo, para favorecer la salud. No, si mata a las ratas no creo que sea muy bueno. No, tiene algunos componentes venenosos. A ver, si alguna vez ven un pájaro comerse la semilla de palta, o por ejemplo, o la semilla de damasco, bueno, eso nos demostraría que es un buen alimento, pero no, en general, los animales no. Pero bueno, fue una falsa información. ¿Sí? Pero
Lo importante es la palta, ¿no? El aguacate. Y la B22, que está presente en el aloe, que tiene muy buenas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas. Es un laxante, lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. La BH o el inositol, ¿sí? Que bueno, forma fibra y en general, digamos, sirve para, de forma estructural para el organismo. Está muy presente en los cítricos, en las nueces, las semillas y los granos enteros. Y también en las legumbres. Habitualmente lo que se recomienda de BH es 1 gramo por día o 1000 miligramos. ¿Cuántos de acá consumen 1000 miligramos de inositol? Ni sabemos, ¿no? No, bueno, está bastante presente con consumir cítricos, granos enteros. Por eso hablamos de las harinas que no sean refinadas, que sean enteras, porque contienen este tipo de nutrientes en general. Bueno, en cuanto a la vitamina C, como hablábamos, bueno, precursora especialmente del colágeno, pero también inmunoestimulante y obviamente va a fortalecer los tejidos del organismo, mejorar el sistema inmune, etc. ¿Qué hace? Ese electrón que le faltaba al radical libre, que es el que daña los tejidos, la vitamina C se lo dona. Le dice, no rompas nada, no rompas ningún tejido, no hagas líos, yo te dono el electrón y no lastimas el... De esa forma funcionan los antioxidantes en general. Muy presente en el ananá, por ejemplo, y obviamente en los cítricos y sobre todo en el kiwi, la vitamina C. Y la vitamina solar, la vitamina D, pues está en 2 formas, la ergo, que es la D2, y el colecalciferol, que es la D3. La vitamina solar la producimos en la piel a partir, sobre todo, de colesterol. O sea, el colesterol sirve para todo porque básicamente es la primera molécula del cuerpo. El problema es cuando tenemos demasiado colesterol. En la dieta vegetariana es muy difícil que alguien tenga mucho colesterol, ¿sí? Salvo que sea un proceso genético muy importante o esté muy estresada esa persona y demás. Bueno, la vitamina E, como hablábamos, que es una vitamina liposoluble y se la utiliza a menudo en cremas, etcétera, ¿sí? La vitamina F, se llamó originalmente así a la fatty acid, que es en realidad el omega 3. Básicamente una vitamina en aquel momento y ácido graso importantísimo para la salud. Una fuente muy importante de omega 3 va a ser la semilla de chía, ¿sí? Yo recomiendo generalmente mucho el aceite de chía, porque cuando hace falta, ¿no? A veces como medicación para bajar el colesterol malo, es mucho mejor usar un aceite de chía que a veces algún medicamento no tolerable, ¿no? Entonces, y mucho más real. El omega 3 es excelente para bajar el colesterol malo, ¿sí? Y además produce un rejuvenecimiento vascular en general. Omega 3 del lino también, en general, para que se pueda armar lo que me comentaba, es que podemos ir armando como un sector para preguntas y respuestas una vez que termina la ponencia, ¿sí? Rápidas o de los que quieran preguntar. La vitamina K, que es muy importante para fabricar sobre todo, digamos, plaquetas en el organismo, ¿sí? Y la K2, que hablamos hoy justamente del tema de osteoporosis, muy importante. La K2 se lo llamaba la vitamina secreta, pero está muy presente en las coles en general. Brócoli, coliflor, etc. Muy importante. En los fermentos, por ejemplo, de soja, los garbanzos, el natto japonés, el kimchi, el chucrut, etcétera, lo contienen perfectamente. Muy bueno para prevenir la osteoporosis, porque hace que se fije calcio, sobre todo un subderivado que es el MK7. La K2-MK7 hace que se fije el calcio a nivel... Vamos a hablar de uno muy conocido en la actualidad y que es muy publicitado, que es el resveratrol, que en general
se asocia al vino, pero en realidad proviene de la uva originalmente y sobre todo de todas las bayas, ¿sí? Generalmente de todos los frutos azules, podemos decir, o bayas. Es muy buen rejuvenecedor vascular, prevención de enfermedad cardiovascular y prevención de infarto de miocardio, con lo cual es importante su consumo, ¿sí? Sea de uva, al que le gusta una copita de vino también puede ser, y si no, eventualmente puede ser de las moras de las bayas en general. El licopeno, estos son principios activos muy, muy importantes que están en estos alimentos saludables. El licopeno, sobre todo del tomate, hay un estudio hecho en Madrid sobre el gazpacho. ¿Saben lo que es el gazpacho español? Sí. La mitad descienden de españoles, así que seguro que... un estudio como preventivo de cáncer de colon, digamos, en general, muy importante para prevenir el cáncer de colon en la población. Y eso que en España no se come tan bien. La quercetina, que va a estar muy, muy presente, por ejemplo, en la cebolla colorada, generalmente en alimentos así, violetas, rojos, colorados. La quercetina es un inmunoestimulador, antioxidante, anticancerígeno, ¿sí? Tiene muchas propiedades y sobre todo conviene verlo y utilizarlo, sobre todo, por ejemplo, de la remolacha, ¿sí? De la cebolla colorada. Yo traje esto hoy para que puntualmente veamos que estos principios activos son los que ayudan tanto a prevenir enfermedades como a tratar enfermedades, ¿sí? O patologías en general. El glutatión, que está muy de moda, se habla muchísimo, es un antioxidante madre fundamental. Y bueno, lo vamos a encontrar no en cosas exóticas, sino en pomelos, ajos, manzanas, cúrcuma, brócoli, verduras en general, ¿sí? Glutatión. Hay muchos más, yo traje los más importantes, ¿no? Astaxantinas o xeoxantinas también, ¿no? De algunas microalgas, por ejemplo, es un carotenoide, es 500 veces más antioxidante que la vitamina C, tal vez es el antioxidante más importante del mundo y regenerativo de, por ejemplo, degeneración macular, problemas maculares, que es muy común hoy ver la pérdida de la visión en la población, sobre todo por déficit de vitamina A, pero bueno, la astaxantina es un antioxidante que ayuda a regenerar la retina junto con otros. Tengo un caso de una paciente puntualmente que frenó la degeneración macular por utilización de astaxantina, digamos, coenzima Q10, resveratrol y otros antioxidantes. Vitamina C, obviamente. En los jugos verdes vamos a encontrar uno muy importante que es el ácido tióptico, que se da muchos para depuración hepática, como antioxidante general, y además es muy bueno para inhibición del dolor, ¿sí? Excelente para disminuir el dolor corporal. Y puntualmente el ácido tióptico es lo mismo que el alfa-lipoico, ¿sí? Así que los jugos verdes son muy importantes, no solamente porque se recomiendan por el nivel de clorofila, sino también por el nivel que pueden tener de alfa-lipoico o ácido tióptico. Es un antioxidante anti-envejecimiento directamente, ¿sí? Y la manzana, acá está con un corazoncito, tiene dos componentes muy, muy importantes. El ácido málico, que habitualmente se usa para limpieza canalicular o limpieza hepática, muy, muy importante porque ayuda a disolver arenilla y algunos cálculos vesiculares, ¿sí? Y conviene, si no es orgánica, pelarla, sí, por los pesticidas. Después. Y otro componente muy importante que es la fisetina, un principio activo de la manzana, que produce regeneración y maduración neuronal de las neuronas del área de la memoria. Con lo cual, consumir manzana mejora la memoria, no solamente porque consumimos la manzana, sino porque ayuda a que rejuvenezcan y se regeneran las neuronas del área de la memoria en el cerebro. Los minerales, bueno, ya los conocidos y que hablamos hoy un poquito, sodio, potasio, los macros, fósforo, zinc, hierro, manganeso y azufre.
y de los que no se habla tanto, que son los micro, cobre, yodo, manganeso, cromo, cobalto y selenio. También presentes junto con el magnesio. El magnesio debe ser el antioxidante más importante de todos, ¿sí? El que produce limpieza hepática, que es buen laxante, que es regenerador vascular, en estudios probados, y regenerador cardíaco. Con lo cual es muy importante consumir los alimentos ricos en magnesio, o bien, bueno, hoy es muy común suplementarlo en general. Los alimentos funcionales, que son alimentos justamente que tienen mucha cantidad de todos estos antioxidantes, que son favorecedores de la salud, ¿no? Son alimentos remedio al mismo tiempo, ¿sí? En esa clasificación mejoran los mecanismos de defensa, previenen enfermedades, retraso del envejecimiento y control de las condiciones físicas y mentales, incluyendo el estrés, ¿sí? Ahí volvemos un poquito a la importancia del omega 3. Hoy hablé del aceite de oliva por la presencia en el aceite de oliva de otro omega, que es el omega 9, que está bien presente en el aceite de oliva de primera presión en frío. En cuanto a verduras, bueno, tienen una gran importancia por su contenido de fibra dietaria, sobre todo la zanahoria puntualmente porque es anticancerígena por su contenido de procaroteno, que además mejora la visión por ser, digamos, el componente con el cual se genera el retinol, que es como la chispa con la cual podemos ver en la retina, ¿sí? El zumo de remolacha, bueno, ha demostrado tener un efecto anticancerígeno muy importante del Departamento de Salud de la Universidad de West Forest. La quinoa, recomendada con la FAO, según la FAO puede reemplazar a cualquier cereal, contiene todos los aminoácidos esenciales, excelente para la dieta junto con el amaranto. Bueno, el Género Allium, el ajo y la cebolla, que el hecho de, por ejemplo, mezclar, cortarlo, siempre picarlas, la cebolla o el ajo, hace que se mezcle la lina con la lisina y por eso se siente más fuerte, pero al mismo tiempo termina siendo un anticancerígeno, antibacteriano y tener un montón de otras propiedades. Hay que buscar el punto justo de tolerabilidad. Ya hablamos de la cebolla morada. Las nueces se utilizan mucho en medicina naturista como tratamiento anticancerígeno, sobre todo la nuez Peckham. La espirulina se puede usar como complemento nutricional directamente, alto contenido de hierro. La cúrcuma, ya vimos que su principal antioxidante es la curcumina. Y vamos cerrando. El chile por el capsicum, el aloe vera justamente como antienvejecimiento, antiinflamatorio por todos estos principios activos que contiene. No es porque es simplemente una planta sagrada, digamos, en distintas culturas, junto con el agave, sino porque tiene muchos principios activos en general, ¿eh? Y para cerrar, voy a evaluar dos temas. La declaración de la OMS de la carne potencialmente cancerígena y directamente cancerígena todo lo que es carne procesada, etcétera, en el grupo 1A. Y para terminar, lo que dice el Departamento de Nutrición de la OMS: cuantos más productos de origen animal se consumen, más tasas de enfermedades crónicas se producen. Se recomienda, por lo tanto, una dieta basada en productos de origen vegetal, bueno, el plant-based diet, pero una dieta vegana, básicamente, ¿sí? Porque, bueno, entran no solo plantas, sino que hongos, algas y demás. Pero es muy, muy importante tener esto en cuenta, de priorizar siempre los alimentos vegetales, obviamente, y en la dieta vegana son todos vegetales. Así que coincide con lo que dice el Departamento de Nutrición de la OMS. Así que, bueno, muchas gracias. Hola, gracias. Tengo una cortita. Si las semillas de chía, aunque estén trituradas, se pueden para la usar. Bueno, la semilla de chía se puede usar, pero cuando la dejas en remojo, que se produce el mucílago, que es como la linaza, bueno, se produce la chiasa, que es como una gelatina en la superficie
En ese caso conviene usar la gelatina y dejar todo lo que es fibra muy gruesa y demás. ¿Sí? Igual se ablanda, no sería un problema. Y en cuanto al aloe, siempre hay que identificar, porque hay 36 tipos de aloe, que sea el aloe verdadero, o sea, el que se usaba en Egipto, que se usa para los estudios médicos, que demuestra ser antienvejecimiento, regenerador de la piel y que tiene un montón de propiedades. Ese aloe se llama Barbadensis Miller o aloe vera verdadero. Igual cualquier vivero o cualquier persona que maneja jardín dice, este es verdadero y este no. Se compra, claro, sí, ya se vende el jugo de aloe barbadensis. El magnesio Sí. es la mejor forma para administrarlo, porque hay varios. Hay muchísimos, sí. Estamos todos mareados sobre qué magnesio vamos a consumir. Si uno quisiera, además de las verduras, o tratando de comer, si uno quisiera hacerse un aporte, o no es necesario, ¿cómo sería? Porque se comenta bastante sobre el tema de magnesio. Claro, sí, es verdad. Las dos cosas son ciertas, digamos que el mineral en las hojas fundamental es el magnesio, el calcio y el oxalato de calcio puntualmente. Pero por ejemplo, una vez que ya se generó una artrosis o una artritis, también está bueno a veces suplementar también con jugos verdes o con... El principal sería el cloruro de magnesio, el más bruto, o sea, que es como una sal gruesa. Y después vienen todos los procesados ya farmacéuticos, que son el citrato, el gluconato, bueno, hay un montón. ¿Sí? En general, para mí el cloruro es el que mejor puede ayudar al organismo. Estuvimos hablando de la B12 y las algas. Sí. Habías comentado Nori coreana. Pero también dice que estaba escrito también clorela y espirulina. Y hay como una controversia que la clorela y la espirulina no dejan absorber la B12. No, bueno, hay mucha especulación. Sí tienen un poquito de B12 activa, pero en general la mayoría es análogo. Sí tienen. Habría que consumir mucha cantidad. En cambio, la nori tiene en proporciones muy importantes. Cada 100 gramos tiene por ahí 60 miligramos de hidroxicobalamina o de metilcobalamina. Muy, muy importante como un suplemento. Entonces, sí se toman las nori puntualmente como... sí. Ok, pero también es un mito que la clorela o la espirulina no dejaría absorber B12. En realidad lo asocian a lo que es, sí que sí contiene, que es la B12 análoga, y que el análogo supuestamente, en teoría, quién sabe, bloquearía la absorción o le ganaría por competencia, lo cual no está probado 100%, ni mucho menos. Ni siquiera se sabe bien qué es el análogo, para que cerremos un poco. Yo le quería preguntar sobre el tomate transgénico. Sí, claro. ¿Es bueno consumirlo? Bueno, lo que se hizo con el TOMI, se refiere al TOMI, se generó así con genes de salmón para que no se deformen en el freezer, digamos. Pero eso no quiere decir que todos esos tomates lo tengan. Habría que evaluar un poco cuáles son. Y bueno, puede ser. Una banana del Ecuador que también es transgénica. Los probados transgénicos cancerígenos, porque transgénico no es sinónimo de maligno. O un limón podría ser transgenizado para tener más vitamina C y por ahí tendría más vitamina C y nada más. O sea, está tocado genéticamente, pero para algo beneficioso. Generalmente hablamos de los que están tocados genéticamente y que producen daño. Ahí está la soja transgénica, el maíz transgénico. Hay un trigo que nadie lo quiere plantar en ninguna parte del mundo y acá lo aceptamos. También el HB4 creo que se llama, que tiene un herbicida más fuerte que el glifosato todavía, que es inflamatorio. Por eso, en general esa es la visión. Y de los que se probaron que sí son inflamatorios, cancerígenos, soja transgénica, maíz transgénico. Transgénica. No conviene consumir soja transgénica, no. Es para consumo animal. Pero la misma FDA dice que no es para consumo humano.
La soja transgénica no es para consumo humano. Se creó para engorde animal porque como inflama, engorda más rápido. ¿Sí? Doc, un placer escucharlo. Muchísimas gracias. No, un placer. Tres veces compró el alga nori. Sí. ¿Cómo lo consumo? Tengo en casa. ¿Cuál es la mejor manera de prepararlo? Porque no soy como incipiente, estoy empezando en las algas. El alga nori tengo en casa que se consumir. El alga nori sí es difícil de consumir porque tiene bastante gusto a mar. Pero bueno, lo ideal es hidratarla. Deshidratarla. Habitualmente ya se vende tostada, con lo cual le quita muchas propiedades, pero bueno, las tiene igualmente, sí. Y bueno, las dosis depende mucho. Es un alga que no es tan rica en yodo como la kombu y otras que sí no se puede consumir mucho porque tienen mucho yodo. Pero básicamente, por ejemplo, la espirulina, clorela, la nori son bastante bajas en yodo, lo que permite un consumo mayor, porque si no llevaría al hipertiroidismo, tendría otros problemas. Los oxalatos. Sabía que ibas a preguntar algo. Sí. Los oxalatos en los vegetales. ¿Cómo lo reducimos? Porque escuché una semana que Es verdad, tengo una mala noticia. Los veganos y vegetarianos tienen más probabilidades de desarrollar cálculos de calcio, de oxalatos de calcio, que, por ejemplo, los que comen carnes y demás, que generan de ácido úrico. Pero generan, vamos. Yo para asustarlos un poco con los de calcio, nada más. Pero es cuestión de tomar más líquido. La verdad que es cuestión de tomar más líquido. Porque el calcio se diluye y se lava con el agua. Si tomamos poco líquido, tenemos muchas más posibilidades de generar los cálculos de oxalato de calcio. Bueno, consumir sal marina, en general. El exceso de sal, sí, siempre va a producir o retención de líquido, aumento de la presión arterial, disminución de absorción y demás. ¿Alguna? Cuando hablamos del consumo de sal, hablamos de sal procesada, no la sal natural. Claro, exactamente. Porque Sal. en Salta hay unos salares que son mares muertos, Claro. que están un poco mezclados con tierra y siempre dicen que son venenosos. Porque por ahí extraen algún mineral de ahí, que suele ser el litio. El litio, que Exacto. es de una zona, no del todo. Bueno, no, esa sería sal originalmente mineral o marina, ¿no? Con lo cual, bueno, en principio es buena para el consumo, salvo una contraindicación, que puede ser una persona muy hipertensa y demás, que tiene que consumir o muy poco o nada. Se consume, creo que más de 500 años esa sal. Y además por el calor, las zonas de mucho calor, por ejemplo en África, si no consumen sal se deshidratan en 2 minutos. La sal ayuda a retener el líquido, por una cuestión de presión osmótica se llama, y que el agua se mantenga en el circuito circulatorio. En donde no tenemos sal, minerales. Un montón de preguntas. Se habla mucho de que la fructosa puede procesar, como que termina siendo un azúcar. Es tremendo. Los riñones, que no se procesa. Yo no sé quién dice eso. Eso es tremendo lo que acabas de decir. Y es verdad que se está difundiendo y es todo mentira. ¿Sí? Es todo mentira. En realidad, el ser humano es originalmente frugívoro, con lo cual su principal nutriente siempre fue la fructosa. Pero dicen que la fruta antes era más ácida que ahora, que con estos procedimientos industriales le están haciendo cada vez más dulce, más rico. No, porque el ser humano, difícilmente el que sabía de frutas, que no es el humano de ahora, sino el de antes, se comiera la fruta verde. Se la comía madura, con lo cual estaba bien dulce. O sea, si vos elegís entre comer una madura, bueno, salvo que no tuviera nada que comer, pero sería una situación que en la selva no sé si le ocurría, porque era prácticamente frugívoro el ser humano de origen, con este mismo cuerpo. O sea, no teníamos ni más pelo, ni más. Entonces es mentira lo de la fructosa. Es un azúcar complejo que es mucho mejor que un azúcar refinado. Obviamente es saludable. El cerebro consume fructosa.
todas las dietas keto, todas las dietas que se mantienen durante mucho tiempo y le van sacando el hidrato de carbono a la gente, lo único que hacen es deprimir a las personas, perder potencia física, perder reservas de glucógeno, reservas de fosfocreatina, y la gente no puede ni levantarse a la mañana, después de un tiempo, ¿no? Después, ¿por qué hay tanta alergia al gluten? ¿Qué pasa con el gluten? Por el trigo transgénico, que tiene mayor cantidad de gluten, 3 o 4 veces más, con lo cual hizo que la gente se ponga intolerante, lo que se llama ahora, no hace falta ser celíaco, ahora la mitad son celíacos, la mitad son intolerantes al gluten. ¿Pero por qué? Porque, bueno, se abusó del gluten, no porque el gluten es malo. El gluten es una proteína, básicamente, de cualquier cereal integral, ¿no? Salvo, bueno, algunos, pero sobre todo el trigo. Y el trigo integral nunca le hizo mal a nadie, pero hoy el trigo tiene mucha cantidad de gluten, con lo cual puede ser intolerante. Y por último, el tema de, ¿se puede comer huevos que tienen aminoácidos esenciales o no se recomiendan o cómo pensar? En la dieta vegana no está el huevo incluido, esas son las dietas ovo-lacto-vegetarianas u ovo-vegetarianas, pueden ser dietas de transición, por ejemplo, pero se reemplaza fácilmente, o sea, ahí está lo que se llama valor biológico de las proteínas. Entonces sí, es verdad que la clara de huevo está en 100% de valor biológico. Sí, colina. Pero colina también tienen las legumbres, los porotos. Entonces, por ejemplo, el aduki está en 90% de valor biológico. Muy superior a la carne magra, que está en 75%, que no existe más tampoco la carne magra, porque ya es de criadero, con lo cual ya no es más magra. Con lo cual ni siquiera en 75%. ¿Sí? Así que sí, el poroto es el reemplazo ideal de las carnes, por este valor biológico proteico, ¿no? Que obviamente que le falta un aminoácido, pero combinado con cereales en general, que ahí es donde hablábamos de metionina, de lisina, que son esos 2 aminoácidos que no tienen que faltar. Muchísimas gracias. Bueno, un placer.